Hola, hola, ¿qué tal, muchachos? Esperando estén de lo mejor. Vamos a iniciar con nuestra clase el día de hoy. Va a ser una clase muy amena, una clase muy fácil, sencilla, que rápidamente nosotros vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de nuestro anteproyecto, específicamente de nuestro título. ¿Sale? Recordando un poquito que el anteproyecto se basa como tal en cuestiones metodológicas, sistemáticas, pues más que nada es un proceso, como ya se lograba entender desde un inicio, mismo proceso que al final de nuestra asignatura nosotros vamos a tener que eh, exponer, vaya, o dar estos puntos exactos de este anteproyecto. Entonces, el día de hoy lo que nosotros vamos a visualizar, pues es la parte del título, donde pues ya adentramos a detalle en la forma de elaborar el título, teniendo en cuenta que, pues vaya, este es el primer acercamiento, como quien dice, a nuestro mismo anteproyecto. Voy a tratar de compartir. Aquí está. Y ahí lo tenemos. ¿Sale? El anteproyecto de investigación. Me voy a ir hasta el mismo título y aquí lo tenemos, teniendo en cuenta que al finalizar nosotros esta clase vamos a tener nuestra actividad, que la actividad consta pues de elaborar nuestro título. ¿Qué es el título dentro del anteproyecto? Pues es algo muy importante, muchachos. ¿Por qué? Porque es donde nos adentramos a detalle en la misma, en el interés del lector. ¿Por qué? Porque si nosotros con el título no despertamos el interés del lector, pues más que nada esto va a ir decayendo, teniendo en cuenta que es la primera impresión, como aquí lo menciona en la diapositiva, en la planilla, es nuestra primera impresión. Esta primera impresión donde ¿qué? Tratamos de atrapar al lector. Si ya con el título nosotros no lo atrapamos, el lector no va a ir más allá. El lector no va a adentrarse a seguir leyendo esta serie de investigaciones que nosotros hicimos, teniendo en cuenta que el título es como un resumen muy grande sobre el documento que nosotros hicimos, donde, como les acabo de mencionar, lo menciona aquí, despertamos el ánimo o despertamos el interés para que el lector vaya abordando, teniendo en cuenta que lo más recomendable dentro del título o al momento de elaborar nuestro título es la reflexión, en donde encontramos nosotros pues un título o debemos de poner un título meramente atractivo, un título meramente sugestivo, como aquí lo menciona. ¿Y aquí a qué se relaciona? Con algo sugestivo, con algo que te va a provocar una emoción, con algo que te va a atraer al mencionar sugestivo, algo que te atrae, algo que despierta una emoción, algo que despierta el interés para ir más allá y que el mismo lector pues quiera más, quiera seguir leyendo, que ya del título se vaya a lo mejor al abstract, se vaya al resumen, se vaya a la introducción, pero desde el título me atrapó. ¿Cuántas veces no hemos buscado cierta información y por el mero título decimos, no, gracias, que te vaya bien? Y simple y sencillamente ya no seguimos leyendo. ¿Y qué pasa con el esfuerzo que hizo nuestro investigador? Pues se va a la basura. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nuestro título pues no fue de manera apropiada. Dentro de este título, como aquí lo menciona, debemos de analizar letra por letra, palabra por palabra, teniendo en cuenta que debemos de analizar las letras y obviamente debemos de analizar también los mismos sustantivos. Y al hablar de analizar los mismos sustantivos, es que voy a analizar algo con una existencia real, algo que tenga un fundamento, algo que realmente yo lo pueda comprobar, un fundamento, algo real que conforme el título. Y cada una de estas palabras y de esta forma, nosotros con la investigación vamos a abordar el problema que se está hablando dentro del mismo título y no solamente eso, sino que vamos a encontrar pues un significado meramente ligado con la integralidad. ¿Eso qué quiere decir? Con la veracidad de la investigación que yo estoy haciendo. Espero un poquito ahí para que lo puedan anotar.
Ok, ya. Muy bien. Teniendo en cuenta, como ya lo he mencionado y es bastante repetitivo, el título del anteproyecto, porque ya no estamos entrando nosotros en una tesis, ¿eh? No estamos nosotros adentrándonos en un proyecto y en general. El anteproyecto es el inicio, el protocolo de investigación, el inicio a todo esto, en donde sí debe de ser tentativo desde un inicio, muy tentativo, aunque, como ya lo habíamos mencionado o ya lo hemos dicho, el título no es definitivo en un inicio, el título es definitivo ya cuando termina la investigación. Al momento de terminar la investigación ya podemos definir a detalle el título, porque cosas pueden ir modificándose, porque cosas pueden ir cambiando, teniendo en cuenta que independientemente de que el título definitivo quede a lo mejor al finalizar nuestra investigación o ya en una tesis que quede ya este título asentado, independientemente de esto, yo debo de tomar la importancia en mi protocolo, en mi anteproyecto. Desde ahí, yo ya debo de buscar atraer, independientemente de que digamos, ay, es que no es tan importante, se puede llegar a modificar. Independientemente de esto, nosotros tenemos que generar nuestro título en donde pues vaya, tenga que interesar e informar al lector para ir más allá. Espera un poquitito. Doy el siguiente. ¿Cómo se debe de caracterizar este título? Obviamente, por ser corto, no debe ser un título muy largo, porque da mucha flojera leer un título muy largo, entonces debe ser corto, pero ojo, preciso, debe ser conciso, debe de ser claro, debe de ser real, que nos diga a detalle lo que se va a tratar, teniendo en cuenta que al leer nosotros el título me va a expresar sin a la posibilidad de equivocarme en la misma investigación. Es decir, a lo mejor dice, estudio del COVID, del SARS-CoV-12, 19, 20, 25, no sé cuál vayan a investigar, el SARS-CoV con la obesidad. Dice, ok, me va a hablar del COVID relacionado con las personas con un exceso de tejido adiposo. Entonces ya ahí no hay nada que me pueda generar la confusión. Hay que digas, bueno, me dijo que iba a hablar del SARS-CoV en relación o de la mano con la obesidad y cuando lo leo me habla de pancreatitis o encefalopatía hepática grasa no alcohólica. Entonces dices, caray, pues ¿qué está pasando? ¿No? Entonces el título debe de ir en relación al contenido, debe de ser claro, como ya lo he mencionado, y sin la oportunidad de yo desviarme o confundirme, teniendo en cuenta que las palabras utilizadas, como ya lo había mencionado, sustantivos utilizados, conceptos, deben de representar específicamente lo que yo quiero investigar. Y ojo, una precisión muy detallada, específicamente en espacio temporal, es decir, cuándo y en qué tiempo comprende esta investigación. Espera un poquito. Voy a dar el siguiente. Ah, caray. El título puede contener en algunas ocasiones algún subtítulo. Yo no lo recomiendo, no lo vamos a hacer aquí. Nosotros nos vamos a quedar solamente con el título. El subtítulo debe de ir de la mano del título y debe de respetar los objetivos de mi investigación inicial.
de tal forma que no se desvíe la información, que no nos distraigamos, que no nos confundamos. El título y el subtítulo deben ir con el mismo objetivo de la investigación, pero no vamos a hacer subtítulo, solamente vamos a hablar de nuestro título, teniendo en cuenta que siempre este título debe de cumplir las expectativas de la misma investigación. Es decir, no debe de generar falsas expectativas, no mentir, porque a nosotros hacer una investigación estamos haciendo como tal un pacto en donde decimos, hey, vamos a hablar nosotros de una manera clara, concisa, basada en la ciencia y en la epistemología. ¿Por qué? Porque si yo disfrazo mis resultados, si yo disfrazo mi información, obviamente los resultados pudiesen ser contraproducente. Aparte de que mi hipótesis, pues, ¿qué va a pasar con la hipótesis que yo desarrollé? A lo mejor disfrazo los resultados, a lo mejor disfrazo la información para que mi hipótesis pues sea afirmativa, para apoyar mi hipótesis y no hacer más trabajo. Pero ¿qué pasa cuando alguien más lo investigue? Va a refutar la, los datos que yo arrojé, la investigación que yo hice, y esto va a ser contraproducente. Doy el siguiente, es de irnos a la introducción. ¿Qué se recomienda? Bueno, pues un consejo más que nada es escribir varios títulos, ¿sale? Varios títulos, es escribir como tal varios conceptos, ideas propias de nuestra investigación, bueno, es decir, que se relacionen a nuestra investigación y de esta forma, de entre todos los títulos, pues yo voy a elegir aquel que se exprese mejor, aquel que se relacione con el contenido o con mi misma investigación. Y aquí tenemos, pues vaya, un consejo para el mismo título. Muy bien. Y aquí voy a cortar esta presentación porque quiero que veamos, bueno, corto la presentación, sino corto la presentación, vaya, de pantalla, porque quiero que veamos la forma de elaborar un mismo título ya en un proyecto que nosotros logremos visualizar aquí. Más denme un minutito para poderlo yo buscar y podérselo presentar de una manera clara, concisa, contundente y real. ¿Sale? Un minutito. Voy a silenciar un poquito el micrófono. Ok, ok. Aquí, miren. Esta información es bastante buena. Estos son de los videos de cómo elaborar un ejemplo. Ya lo he visualizado. Creo que con este ejemplo de YouTube, pues va a quedar bastante claro. Esperamos, déjenme pongo aquí silencio. Voy a tratar de aumentar mi volumen para que ustedes puedan escucharlo, visualizarlo, ¿sale? Lo dejo aquí, son 2 minutitos y en estos momentos pongo play.
Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar el título de un trabajo de investigación. Así que comenzamos. Uno de los puntos esenciales es redactar el título de trabajo de investigación, que debe ser claro y preciso. Debe contener los siguientes puntos: las palabras claves de la investigación. Estas palabras o conceptos van a ser muy importantes para delimitar y realizar lo que es el marco teórico de nuestro trabajo. Debe responder a las preguntas qué, para qué, dónde y en muchas ocasiones el Ojo cuándo. con Recuerden que en el video esto, que las preguntas primordiales, ¿qué, para qué, dónde y cuándo? 4 preguntas muy importantes que nosotros tenemos que tener presentes para elaborar mi título de investigación. ¿Qué, para qué, dónde y cuándo? Teniendo en cuenta que el siguiente paso o el anterior paso que hicimos, delimitamos, como menciona aquí, qué, para qué, dónde delimitamos y en tal muchas cual ocasiones nuestra el cuándo. investigación. Es Recuerden que decir, en el video anterior ¿qué hablamos quieren acerca de la... investigar? ¿Sale? ¿Qué quieren investigar ustedes? Y el primer paso aquí para elaborar nuestro título es este. ¿Qué tema? Quiero investigar la obesidad. ¿Qué quieres investigar en la obesidad? La problemática. Aquí lo tenemos, problemática. A lo mejor aquí miren, bueno, el tema es clima organizacional y calidad del servicio al cliente. Ese es mi tema principal, ese es mi tema inicial, mismo que a lo mejor ya fue investigado en algún momento, entonces no es innovador. Yo le voy a dar el plus para que sea innovador. El tema ya lo tengo muy presente, ya lo tengo en la mente. Clima organizacional y calidad al servicio al cliente, tema principal. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué quiero investigar? ¿Qué, para qué, dónde y cuándo? La problemática. ¿Y para quién o en quién? Ahí está. La problemática. La calidad del servicio al cliente es afectada por el clima organizacional en las empresas. Esta es mi problemática. ¿Qué quiero investigar? El clima organizacional. ¿Sale? ¿Qué quiero investigar? ¿Para qué? Para ver la calidad del servicio al cliente y cómo es afectada. ¿En quién? En el población de estudio. ¿En quién? Personal de estudio. Personal del Centro de Salud México. Dijo, perdón, población de estudio. ¿Para quién? Personal del Centro de Salud México. ¿Cuándo? ¿Dónde y cuándo? Veracruz, Veracruz, México. Nada más falta la fecha. Entonces, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Dónde y cuándo? 5 preguntas. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Dónde y cuándo? ¿Qué? Aquí está el ejemplo. Clima organizacional y calidad de servicio al cliente. Ese es el qué, mi tema principal. ¿Para qué? Para ver la calidad del servicio al cliente si es afectada por el clima organizacional de las empresas. ¿En quién? En el personal del Centro de Salud México. ¿Dónde y cuándo? Veracruz, Veracruz, México y nomás nos falta la fecha. la delimitación del tema de investigación, que si bien no aparece como una de las partes del proyecto, sí es muy importante que lo realicemos. En el video anterior entonces estamos hablando de un tema que lo hemos estado usando cliente. Estos dos conceptos, clima organizacional y calidad del servicio al cliente, responderían a la pregunta que también dentro de la delimitación del tema habíamos señalado la población de estudio, es decir, en dónde lo vamos a realizar, el lugar o la ciudad donde vamos a efectuar el trabajo y el año de estudio. Estos elementos nos van a servir entonces para estos ejemplos como guía para que redacten su título. Vamos con los ejemplos. En el caso del primer ejemplo vamos a poner qué se va a investigar. Ahí vamos a colocar los conceptos claves. Tenemos clima organizacional y calidad de servicio al cliente. Ponemos en dónde, en el Centro de Salud México. En dónde se encuentra ubicado, en la ciudad de Veracruz, en el estado de Veracruz, y también podemos poner el país. ¿Y cuándo se va a realizar el estudio? Ponemos en 2021. Así nos quedaría este primer ejemplo de lo que sería un título. Vamos a ver el segundo ejemplo. Nuevamente ponemos los conceptos claves que se va a investigar: clima organizacional y calidad del servicio al cliente. ¿En dónde se va a realizar esta investigación? Y aquí viene el primer cambio porque se habla de manera general. Ponemos en centros de salud. El lugar donde se va a realizar también lo ponemos de manera general en México en 2021, que es cuando se realizaría. Si se dan cuenta, aquí no estamos especificando el lugar exacto donde se va a realizar. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a hacer más abajo. Aquí mismo, dentro del mismo título, ponemos caso y entonces ya agregamos el nombre específico del lugar. Y agregamos la ciudad y el estado. Y con eso sería suficiente. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video... Ok, ya vimos el ejemplo, 2 ejemplos muy fáciles y sencillos.
¿Cómo lo voy a requerir? Su servidor, ¿cómo lo quiere? Como el ejemplo uno. Ahí lo tenemos, el que clima organizacional y calidad de servicio al cliente. Ya tenemos aquí la población en el Centro de Salud México, en Veracruz, Veracruz, México, 2021. ¿Qué para qué? ¿Para quién? ¿Dónde y cuándo? Aquí tenemos las preguntas. Y yo lo voy a querer así, su mismo título. Por ejemplo, no sé, principales afectaciones de anorexia y bulimia en la Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, México 2022. Yo ya elaboré ahí un título que voy a investigar, pues obviamente las afectaciones de la anorexia y la bulimia en alumnos de cierta institución que se encuentra en Guadalajara en determinado tiempo. Y aquí nosotros tenemos el ejemplo muy claro. Entonces, lo que vamos a elaborar en unos momentos explicando ya el título, ustedes de acuerdo a su tema van a elaborar su título y me lo van a enviar. ¿Cómo me lo van a enviar? Pues todos los miembros del equipo me tienen que enviar su título. Entonces, sin más por el momento, quedo a sus órdenes y les agradezco su atención y a trabajar con este título. Esperemos se hayan entendido. Quedo atento a alguna duda, aclaración o indicación, pero les vuelvo a comentar, ya vimos lo que es el título, cómo se elabora de una forma muy sencilla y aparte, pues ya vimos la teoría del mismo título y a trabajar se ha dicho. Muchísimas gracias, muchachos, y espero sus trabajos.